Los objetivos de aprendizaje que abordaremos son reconocer características de la microbiota normal humana, reconocer los tipos de relación simbionte entre microorganismos residentes y hospedador, relacionar eubiosis, disbiosis y rebiosis con algunas características del microbioma y condición de salud del hospedero, reconocer las especies y filos bacterianos más frecuentes en la microbiota de diferentes partes del cuerpo humano y reconocer enfermedades debidas a la microbiota y sus causas. Para comenzar a estudiar la microbiota humana, primeramente revisaremos el concepto de microbiota humana. Corresponde a una compleja comunidad de microorganismos que vive e interactúa con el ser humano en una relación simbionte. La relación simbionte se establece entre dos especies diferentes, en este caso el huésped, que son la compleja comunidad bacteriana, y el hospedero, que es el ser humano. Esta relación puede ser una relación comensal cuando ambas especies no se generan daño, pero tampoco beneficio. Cuando hay un beneficio de ambas especies, hablamos de una relación mutualista y, como hemos visto, cuando el huésped o el microorganismo genera un daño en el hospedero, hablamos de parásito o patógeno. También, en relación a la microbiota, muchas veces nos referimos a flora indígena, microflora o flora normal. Sin embargo, el concepto, la palabra microbiota es la que actualmente predomina. Otra característica de la microbiota humana es que es relativamente estable. Van a haber algunos factores intrínsecos del huésped y algunos factores extrínsecos que podrían alterar esta compleja comunidad. Sin embargo, una vez eliminados estos factores, puede restablecerse la microbiota. Lo que a continuación veremos es que hay distintas poblaciones bacterianas en diferentes regiones del cuerpo humano. Esta tabla nos muestra los distintos géneros y especies bacterianos que pueden estar presentes en los distintos sitios del cuerpo humano, como la piel, la conjuntiva, la nariz, la faringe, la boca, el colon, la uretra anterior y la vagina. Veamos una especie como el Staphylococcus epidermidis, estaría presente, como se muestra acá, en todos los sitios anatómicos, aunque está en distinta proporción. Por ejemplo, en la piel, solo un 75% de los individuos es portador de esta bacteria, y en la conjuntiva, marcado con una cruz, cerca de un 25%. Si revisamos por sitio anatómico, por ejemplo la piel, en la piel, en estudios de tipo cultivable, esto significa que tomamos muestras, torulados de piel, y cultivamos, se crecen cerca de 5 a 6 especies. Y estas son el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, que estaría en cerca de un 25% de los individuos como portadores, menos de un 5%, lo que es marcado como más / menos, del Streptococcus piógeno, que es un patógeno oportunista, y también el género Corynebacterio y Mycobacterio en distintas proporciones. Veamos qué pasa con la faringe. Aquí aumenta la diversidad. Hay otras especies, otros géneros en relación a la piel. Y revisemos el colon. El colon tiene también distintos representantes de esta comunidad. Por ejemplo, acá son mucho más
abundante los Enterococcus fecalis, está también las enterobacterias, los bacteroides, los bifidobacterium, los lactobacillus y los clostridium serían mucho más representativos de estos sitios anatómicos. En definitiva, distintos sitios anatómicos debido tanto a las características de estos lugares del cuerpo humano y así como características de las bacterias van a determinar diversidades de comunidades en los distintos sitios. Ahora, en la actualidad, estos estudios se realizan también con técnicas genéticas que permiten detectar en los distintos sitios las bacterias tanto cultivables como no cultivables, por lo que estas comunidades son mucho más complejas que lo que podemos nosotros ver en esta tabla. Esta tabla ustedes la pueden encontrar en textbook bacteriology.net. Este cuadro nos muestra las distintas cantidades de bacterias que podemos encontrar en los sitios anatómicos del cuerpo humano. Los lugares más abundantes, el colon, que tiene 10 elevado a 9 hasta 10 elevado a 11 bacterias por gramo de piel o mucosa. También muy abundante en bacterias en la boca, probablemente relacionado con la disponibilidad de agua y de nutrientes. Muy baja cantidad de microorganismos a nivel de la conjuntiva. Recuerden que las lágrimas contienen lisozima que destruye el péptido glucano de las bacterias. Y también en la piel, probablemente relacionado con la disponibilidad de agua. En el estómago, la producción de ácido también hace que solamente algunas bacterias puedan multiplicarse y sobrevivir en esa región. ¿Y cuándo se adquiere la microbiota? En el ser humano, la microbiota es adquirida en el momento del nacer. Y en ese momento, el niño toma contacto con la microbiota de la madre y, por ejemplo, va a ser colonizado a través del canal del parto. Pero ¿qué pasaría con aquellos niños que nacen por cesárea? Ellos tomarían contacto entonces y adquirirían esta microbiota de la madre, del personal médico. En Europa ya es común la costumbre de utilizar una gasa estéril que se embebe con la mucosa vaginal de la madre y con esa gasa se pasa por la cara y manos del recién nacido de tal forma que tome más directamente contacto con la microbiota de la madre más que con el medio externo, ya sea del personal médico y del hospital. Revisemos de qué factores depende el establecimiento de la microbiota. Primeramente, las bacterias, como hemos visto, producen adhesinas específicas que en este caso tienen adherencia específica a las superficies y ciertos tejidos del hospedador. También se ha visto que algunas bacterias producen bacteriocinas que van a destruir a otras bacterias, pues estas bacteriocinas generan poros en la pared de otras bacterias y esto le da una ventaja a aquella bacteria que produce estas bacteriocinas, pues se van a establecer con mayor facilidad en un determinado sitio. Otro aspecto muy importante es que las bacterias de la microbiota se ha demostrado que son capaces de inducir tolerancia en el sistema inmune del hospedador en relación a su presencia. Esto es que son capaces de inducir la diferenciación de linfocitos T-rex, que son justamente los linfocitos que se relacionan
con la tolerancia de ciertos antígenos, así como la tolerancia que tiene el sistema inmune sobre los antígenos del propio hospedador. Se ha evidenciado que algunas bacterias presentes en el colon, como Bacteroides fragilis, Clostridium, son capaces de inducir la diferenciación de estos linfocitos T-rex. Y los lactobacilos y bifidobacterium, a través de algunos metabolitos que ellos producen, ácidos grasos de cadena corta, como el ácido propiónico, el ácido butírico, son capaces entonces de inducir la diferenciación de estos linfocitos T-rex, que entonces inducen la tolerancia para estos microorganismos. De esta forma, el sistema inmune actúa de forma no inflamatoria frente a estos microorganismos y ellos pueden permanecer como microbiota comensal del colon, a diferencia de la respuesta inflamatoria, que es una respuesta que tiende a eliminar y a destruir y reaccionando el sistema inmune contra esos microorganismos. Otros factores de los que depende el establecimiento de la microbiota se relacionan con factores fisiológicos que permiten la multiplicación bacteriana. En relación al pH, como sabemos, hay un pH óptimo al cual se puede multiplicar la bacteria. Es así, por ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori, una bacteria que se establece a nivel estomacal en algunos individuos, el pH puede alcanzar del orden de pH 2. La disponibilidad de nutrientes también es muy importante para la multiplicación bacteriana y el establecimiento, y también la disponibilidad de agua o humedad. En esta figura vemos los resultados de un estudio de la microbiota de la piel realizado a 10 individuos. El estudio se realizó mediante el análisis del gen 16S ARN ribosomal y se obtuvieron como resultado la presencia de 19 filum. Se conocen actualmente 23 filum que representan a toda la diversidad de bacterias presentes y conocidas. De los 19 filum que se encontraron en la piel de estos individuos, solo 4 filum son los más abundantes. El filo Actinobacterio, en donde está, por ejemplo, Corynebacteria, Mycobacterium, los actinomycetales, que son en general bacterias gram positivas. También, en segundo en abundancia, fueron los Firmicutes, donde están los bacilos, los Staphylococcus, y también están los lactobacillus. Los otros filum que estaban presentes son los de proteobacterias y bacteroidetes. El filo proteobacteria corresponde a las enterobacterias y bacteroidetes corresponden a los bacteroides. Si vemos los distintos factores que pueden jugar respecto a la comparación de la piel en las zonas de piel sebácea, piel húmeda y piel seca, se ve que la comunidad de bacterias varía dependiendo de las variaciones de pH, humedad y disponibilidad de nutrientes. Conociendo qué factores afectan el establecimiento de la microbiota, ahora nos preguntamos quiénes están constituyendo la microbiota humana. Como ya vimos, hay bacterias, pero también se ha determinado la presencia de virus, en menor cantidad hongos, protozoos y otro tipo de procariontes que son las bacterias ancestrales, las arqueas. Todo esto a través de estudios no cultivables que son, como mencionamos, a través del análisis de la secuencia 16S ARN ribosomal. Y
los estudios han mostrado que cada individuo tiene una composición bacteriana muy personalizada, con pocos rasgos comunes entre distintos individuos. Como se sabe, la microbiota individual está personalizada, pero ¿es posible que hayan cambios en esta microbiota? ¿Qué condiciones van a poder modificar la microbiota humana? La edad es un factor importante. Los estudios indican que dependiendo de la edad del individuo hay variaciones en su microbiota. La alimentación es otro tipo de factor que ha demostrado generar variaciones en la estructura de las comunidades microbianas. El medio ambiente, el uso de antimicrobianos, como sabemos, los antimicrobianos destruyen algunos grupos de microorganismos y eso va a generar la pérdida de microorganismos que están en esta comunidad microbiana. Y la hospitalización lo que puede hacer es más bien que un paciente adquiera ciertas bacterias propias de los hospitales, como son los Staphylococcus, los Enterococos, los Clostridium, Klebsiella, Pseudomonas. Y el inconveniente de esto es que estas bacterias son resistentes a los antimicrobianos y son difíciles de erradicar. Y algunos factores individuales como el peristaltismo, bueno, en la dieta, el tipo de saliva, la secreción de la lisozima, que como sabemos tiene la propiedad de inhibir la multiplicación bacteriana, la secreción de inmunoglobulina y la producción de sales biliares. Las sales biliares inhiben el crecimiento de gram positiva, pero las sales biliares son toleradas por las bacterias del intestino, en particular las enterobacterias. ¿Y qué beneficios presenta la microbiota? En el caso de la microbiota intestinal, una de las más estudiadas en los últimos 15 a 20 años, actuaría como una barrera funcional, esto es, manteniendo la homeostasis del intestino. ¿Cómo mantiene esta homeostasis? Por ejemplo, a través del metabolismo de xenobióticos. Este metabolismo es por la capacidad metabólica que tienen algunos miembros de esta comunidad residente en el intestino. Por ejemplo, hay algunas especies bacterianas que son capaces de utilizar el oxalato como fuente de carbono, impidiendo que el oxalato aumente su concentración, pase a la sangre y forme, por ejemplo, cálculos renales, lo que sería entonces un efecto beneficioso de la microbiota intestinal. Es capaz de inhibir toxinas y competir con patógenos. Gracias a la interacción que tiene la microbiota intestinal con el sistema inmune, este produce inmunoglobulinas secretoras que entonces tienen el efecto de inhibición de toxinas y impedir que ciertos patobiontes o patógenos se unan al epitelio intestinal. La capacidad metabólica que tienen los miembros de la microbiota intestinal, las enzimas codificadas en estos microorganismos permiten la digestión de algunos componentes de los alimentos que no son normalmente digeridas por las enzimas humanas del intestino. La síntesis de algunas vitaminas, vitamina K, B12, biotina, ácido fólico, ácido pantoténico, y también favorece la absorción de vitaminas del complejo B, lo que constituiría, ¿no es cierto?, a los miembros de la comunidad que son capaces de sintetizar estas vitaminas como bacterias que favorecen al hospedero. Y también en el desarrollo del sistema inmune, particularmente el del intestino, donde se desarrollan las placas de Peyer, la lámina media y el espacio intraepitelial. Este desarrollo
no se observa en ratones no bióticos, que son ratones que están libres de gérmenes. Muy conocido es y estudiado ya el eje cerebro-intestino. Y esto sería gracias a que los miembros de la microbiota son capaces de producir ciertas sustancias que actuarían como neurotransmisores. Estos entonces serían capaces de conectar el sistema nervioso central con el intestino. Como una forma de entender mejor la importancia de la microbiota en el hospedero, se han hecho estudios del microbioma, que son estudios que corresponden no solamente a determinar qué especies conforman una determinada microbiota, sino que además su capacidad funcional a través de el análisis y determinación de los genes que aportan esta comunidad residente en un determinado sitio anatómico, además del estudio del ambiente. El estudio en un proyecto denominado MetaHit en los años 2008 al 2012, que estudió la microbiota intestinal en individuos europeos sanos, determinó que la cantidad de genes que aportaba la microbiota intestinal podía ser más de 3 millones de genes, con una media de 590.000 genes, lo que es más de 20 veces la cantidad de genes que se han determinado en el genoma humano. Todo esto hace que en la actualidad, en relación a la microbiota intestinal, se le atribuyen funciones de pseudoórganos. Los estudios de la composición de especies de microorganismos de la microbiota intestinal normal dan cuenta que existe una cierta condición y diversidad dada por una mayor cantidad de bacterias, de microorganismos del filum Firmicutes, donde están incluidos Clostridium, Bacillus, Lactobacillus, en un orden de 55 a 60%. En menor porcentaje estarían representados los bacteroidetes, donde están bacteroides y flavobacterias, y las proteobacterias estarían solo entre el 1 a un 10%. Aquí es donde están incluidas las enterobacterias. Y después están la verrucomicrobia y los actinobacterias en mucho menor porcentaje, otros filos menormente representados, e inclusive la presencia de procariontes ancestrales antiguos, las bacterias Deinococcus thermus, que corresponde a una arquea, que también estaría en la microbiota normal intestinal. ¿Y cómo se relaciona la microbiota con la salud y la enfermedad del hospedador? Se define el término eubiosis en un individuo saludable, constituye el equilibrio dinámico normal del microbioma, dado por condiciones de su microbiota, la fisiología, respuesta inmune y sistema nervioso. Y contrariamente, la disbiosis es un desorden o alteración de este equilibrio por condiciones ambientales o intrínsecas del hospedero que afectan el microbioma, induciendo a una enfermedad. Entonces, la eubiosis es una condición que se relaciona con la microbiota del hospedero y su salud en relación a la fisiología, respuesta inmune y sistema nervioso, y la disbiosis es un desorden o alteración del microbioma que puede inducir a enfermedad. Desde el punto de la microbiota podemos ver disminuida la diversidad. Al disminuir la diversidad puede disminuir la funcionalidad
y los efectos benéficos que tiene esta microbiota sobre el hospedero, o bien una disbiosis que se puede deber a un aumento en los patobiontes o patógenos. Estudios de metagenómica y del microbioma en individuos saludables. En este gráfico se muestra una mayor superficie asociado a una mayor diversidad en el microbioma. Esto sería genes funcionales y especies. Sin embargo, en algunas enfermedades como la colitis ulcerativa, se muestra que solo comparten cerca del 25% de los genes y la composición del microbioma es distinta a la de los individuos saludables. Y en otras enfermedades crónicas, como la enfermedad de Crohn, se muestra una disminución en la diversidad dado por una menor superficie en esta gráfica y además que la composición del microbioma es totalmente diferente a la de los individuos saludables. En general, un microbioma saludable lo vamos a asociar con una mayor diversidad de microorganismos y funcionalidad. Y se conocen otras condiciones clínicas por las cuales la microbiota comensal es capaz de causar enfermedad, debido principalmente a la disminución de las barreras de protección del hospedero. Esto es, actúan entonces esta microbiota comensal como patógenos oportunistas. Por ejemplo, bacterias de distintas partes del cuerpo pueden lograr invadir o llegar a sitios que son comúnmente estériles y ellas pueden producir entonces abscesos. Están los abscesos cerebrales en músculos y tejidos, absceso pulmonar, absceso intestinal. También las bacterias de la microbiota de la boca pueden producir caries dentales, bacterias del sistema respiratorio superior pueden producir faringitis y si algunas bacterias, principalmente de la piel, llegan a la sangre pueden producir sepsis o endocarditis. Algunas bacterias intestinales de la microbiota son causantes de gastroenteritis y peritonitis y algunas bacterias de la microbiota pueden producir infecciones urogenitales. Y revisando la misma tabla que analizamos inicialmente, que muestra las distintas especies bacterianas que pueden estar como parte de la microbiota comensal en el cuerpo humano, están marcadas en rojo algunas especies bacterianas que eventualmente pueden actuar como patógenos oportunistas debido a una disminución de las defensas en el hospedero. Están Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutam, causante de caries, Enterococcus faecalis, que está en cerca de un 75% de los individuos en el intestino, Streptococcus pneumoniae, bacteria residente de la faringe y de la boca en individuos portadores, Streptococcus pyogenes, también bacteria que se encuentra a nivel de boca y faringe en individuos portadores, Neisseria meningitidis, las enterobacterias, la Pseudomonas aeruginosa está en el intestino en cerca de un 25% de los individuos, Haemophilus influenza, bacteria que podemos encontrar en el sistema respiratorio superior, boca faringe, bacteroides, los Clostridium, que son bacterias principalmente alojadas a nivel de microbiota intestinal. Revisemos algunos ejemplos. La colitis pseudomembranosa, debida a una bacteria miembro de la microbiota gastrointestinal, el Clostridium difficile productor de citotoxina, que es un bacilo gram positivo anaerobio, además productor de endoesporas. Esta diarrea o colitis pseudomembranosa ocurre debido a un tratamiento prolongado
con algunos antibióticos como ampicilina y clindamicina, lo que hacen reducir la diversidad de la microbiota gastrointestinal por el efecto de los antimicrobianos y aumentar este patobionte que además produce una citotoxina. Esta diarrea es difícil de erradicar, puede ser recurrente en los pacientes y aumenta mucho la morbimortalidad en pacientes adultos mayores hospitalizados. El tratamiento de la colitis pseudomembranosa es mediante el uso de antibióticos que destruyan y eliminen al Clostridium difficile productor de citotoxina. Sin embargo, este tratamiento muchas veces no da buenos resultados porque las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. En este caso, se puede recurrir a una rebiosis que consiste en reconstituir la microbiota normal, y esto a través de transferencia fecal. La transferencia fecal consiste en introducir microbiota desde un donante sano de tal forma de reconstruir la comunidad microbiana y la funcionalidad. Se han probado este tipo de rebiosis en un paciente mujer de 84 años con múltiples enfermedades, en donde el dador de microbiota fue su propio hijo, cuidando que previamente el donante no tuviera bacterias patógenas resistentes, lo que dio muy buenos resultados, erradicando el Clostridium difficile y también erradicando a otras bacterias resistentes productoras de beta-lactamasas. Otro ejemplo de infecciones por patógenos oportunistas es la bacteriemia, que se puede producir, por ejemplo, por procedimientos invasivos como el enema de bario. El enema de bario es la introducción de una solución de sulfato de bario por el recto para poder hacer una visualización del intestino por rayos X. Bueno, en este procedimiento de introducir el sulfato de bario a través del enema se puede generar un daño en el epitelio intestinal, lo que va a facilitar el paso de las bacterias desde el intestino a la sangre. Otra infección oportunista en mujeres es la micosis vaginal. Esto se debe principalmente a cambios en la microbiota normal, en donde predominan bacterias de la especie Lactobacillus acidophilus, que mantienen un pH más bien ácido, del orden de pH 5 a nivel vaginal. El uso, por ejemplo, de antibióticos elimina estas bacterias, por lo tanto, además el pH se hace más neutro, lo que facilita que otros miembros de la microbiota, como son las cándidas, predominen y infecten la región de la vagina y el cérvix, produciendo una inflamación y molestias en la paciente.